Ensalada ligera, fresca y adictivamente buena. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con la sandía, que es la base de nuestra ensalada. Vamos a usar 150 gramos de sandía. La sandía es una fruta deliciosa, refrescante y muy hidratante, perfecta para los días de calor. Para prepararla, la cortamos en cubos pequeños. Cuando la piques, asegúrate de retirar bien las semillas para que la ensalada tenga una textura suave y agradable. La sandía le aportará un sabor dulce y jugoso a la ensalada, que se combina perfectamente con el toque más fresco del pepino. Pasemos a la papaya. Usamos media papaya para esta receta. La papaya es una fruta tropical increíblemente beneficiosa, rica en vitamina C y betacarotenos, que son excelentes para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. Para prepararla, la pelamos, le quitamos las semillas y la cortamos en cubos pequeños, igual que la sandía. La papaya le va a dar a nuestra ensalada un toque suave, dulce y un color vibrante que la hará ver aún más apetitosa. Ahora vamos con los mangos. Vamos a usar 2 mangos, que son otro de los ingredientes estrella de esta ensalada. El mango es una de mis frutas favoritas, no solo por su sabor dulce y jugoso, sino también porque es una fuente increíble de vitaminas, especialmente vitamina A y C. La vitamina A es excelente para la salud ocular y la piel, mientras que la vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir los radicales libres. Para prepararlo, pelamos los mangos y los cortamos en cubos pequeños o en tiras, según prefieras. El mango le dará a la ensalada un toque de dulzura intensa, combinando perfectamente con la frescura de la sandía y la papaya. Ahora pasemos al pepino. Usamos un pepino pequeño, que aportará frescura y un toque crujiente a nuestra ensalada. El pepino es rico en agua, lo que lo convierte en una opción hidratante y refrescante. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y es bajo en calorías, lo que lo hace ideal para esta ensalada ligera. Para prepararlo, lo lavamos bien, le retiramos su cáscara y sus semillas y lo cortamos en rodajas finas o en cubos pequeños, según lo que prefieras. El pepino le dará a nuestra ensalada una textura crujiente y refrescante que va a equilibrar perfectamente los sabores dulces de las frutas. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. A continuación, es el turno del cilantro fresco. Vamos a usar un manojo pequeño de cilantro fresco. Lo lavamos bien y lo picamos finamente, luego lo agregamos a la mezcla de frutas. El cilantro va a darle a la ensalada una frescura única, que se combina perfectamente con el dulzor de las frutas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la sandía, el mango, la papaya, el pepino y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada es ideal para acompañar carnes a la parrilla, como pollo, pescado o cerdo, ya que su frescura y dulzura equilibran muy bien los sabores de las carnes. La ensalada de mango más rica y sin azúcar que vas a probar. Para llevar a cabo esta sabrosa preparación primero vamos a preparar una sandía. Yo estoy usando una sandía baby, de esas que son más pequeñas y dulces, pero si tienes una sandía grande, también te sirve, solo usa la cantidad necesaria. La sandía es una fruta súper hidratante, contiene más del 90% de agua, así que es ideal para mantenernos frescos. Lo primero que hacemos es retirarle toda su cáscara, cortamos en rodajas y la cortamos en cubos medianos.
Yo trato de quitarle la mayor cantidad de semillas para que la ensalada quede más agradable al comer. La reservamos en un tazón grande. Luego pasamos al pepino. Vamos a usar medio pepino grande o uno pequeño, lo que tengas a la mano. El pepino es un vegetal muy ligero, bajo en calorías, también con un altísimo contenido de agua y muy bueno para la digestión. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Luego lo partimos a lo largo en láminas, luego lo cortamos en cubos. Una vez hecho esto, lo reservamos. Seguimos con el tomate. Vamos a usar un tomate maduro, de buen tamaño, pero que esté firme, para que no se deshaga cuando lo mezclemos. El tomate nos aporta vitamina C, vitamina A, potasio, y es otra fuente muy rica de licopeno, ideal para cuidar la piel y el corazón. Lo lavamos bien, lo secamos y lo cortamos en rodajas. Posteriormente lo cortamos en cubos medianos. Si prefieres, puedes quitarle las semillas, pero yo en esta receta las dejo porque le dan jugosidad a la ensalada, reservamos al finalizar. Ahora viene uno de mis ingredientes favoritos, el mango. Un mango maduro, dulce, jugoso, lleno de ese sabor tropical que combina a la perfección con el resto. El mango tiene vitamina C, vitamina A, betacarotenos y mucha fibra, así que además de delicioso, es muy nutritivo. Este lo lavamos bajo agua corriente fría, lo pelamos, lo cortamos en rodajas y lo cortamos en cubos, tratando de que queden del mismo tamaño que los demás ingredientes para que todo se mezcle de forma equilibrada. Te cuento que en este canal subo recetas fáciles, ricas y hechas con mucho amor. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita. Me haría muy feliz tenerte por acá. Vamos ahora con el cilantro, que le da ese aroma tan fresco y especial a nuestras ensaladas. Usamos un manojo fresco, lo lavamos muy bien bajo el agua para quitarle cualquier impureza, lo sacudimos y lo secamos un poquito. Luego lo picamos finamente, incluyendo las hojas y los tallitos más tiernos, que también tienen muchísimo sabor. El cilantro tiene propiedades digestivas, antioxidantes y un sabor que realmente levanta cualquier preparación. Para hacer esta receta, necesitas algunos ingredientes que he dejado escritos en la descripción del video. Asegúrate de revisarlos antes de empezar a cocinar. Ahora vamos con el aguacate. Vamos a usar uno entero, que esté en su punto justo de madurez, ni muy blando ni muy duro, que al presionarlo suavemente sea un poco, pero sin hundirse. Lo abrimos con cuidado, retiramos el hueso, sacamos la pulpa con una cuchara grande y lo cortamos en cubitos. Este lo agregamos al final para que no se maltrate al mezclar. Si quieren evitar que se oxide, pueden rociarlo con un poquito del jugo de limón que usaremos en el aderezo. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el tomate, el pepino, el cilantro, la sandía y el aguacate. Para finalizar como aderezo, agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una cucharada de vinagre blanco. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así de fácil hemos preparado una deliciosa ensalada. Una preparación sencilla pero increíblemente sabrosa, ideal para acompañar carnes a la parrilla, pollo al horno, un pescado al vapor o incluso para disfrutarla sola como un plato completo y ligero. También va perfecta con arroz blanco, unas papas salteadas o como parte de una mesa de picoteo junto con panecitos o tostadas. En el canal de las ensaladas siempre apostamos por preparaciones que sean sabrosas, nutritivas y sobre todo hechas con mucho amor. Irresistible y sin culpa. Ensalada de aguacate y mango sin azúcar. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con el mango. Elegí un mango maduro, que esté en su punto justo de dulzura. Lo ideal es que al tocarlo con los dedos sea un poquito, sin estar muy blando. Ese es el momento perfecto para usarlo en una ensalada.
Lo lavamos bien, lo pelamos con mucho cuidado y luego lo vamos a cortar en cubitos medianos. A mí me gusta que los cubos no sean ni muy grandes ni muy pequeños, para que al mezclarse con el resto de los ingredientes se sienta su textura jugosa. El mango es una fruta maravillosa, no solo por su sabor dulce y tropical, sino porque tiene muchísima vitamina C, vitamina A, antioxidantes y fibra. Nos ayuda con la digestión, mejora la piel, fortalece el sistema inmune, es como un regalo de la naturaleza que además sabe delicioso. Suscribirte al canal es muy fácil y así te aseguras de no perderte ninguna receta nueva. Si te gusta la cocina casera, rica y práctica, este es tu lugar. Gracias por estar acá. Ahora pasamos a la cebolla. Vamos a usar cebolla de huevo roja, que tiene un sabor más suave y un toque dulzón que va muy bien con el mango. Además, le da un color hermoso a la ensalada. La cebolla roja rica en antioxidantes, ayuda a reducir la inflamación y es buena para el corazón. Usamos solo media cebolla, la pelamos, la cortamos por la mitad y luego en cubos muy pequeños. Si eres de los que no disfruta tanto el sabor fuerte de la cebolla cruda, te doy un tip, la puedes dejar unos minutos en agua con limón antes de incorporarla, eso suaviza su sabor y la hace más digestiva. Yo personalmente la uso así, cruda y fresca, porque le da ese toquecito crocante que me encanta. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Seguimos con el cilantro. Este ingrediente le va a dar a la ensalada un aroma y un sabor muy fresco, herbáceo, que combina perfecto con el mango y el limón. Vamos a usar un buen manojito de cilantro fresco. Lo lavamos bien, retiramos los tallitos más gruesos y picamos finamente tanto las hojas como los tallos tiernos. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país eres. Seguimos ahora con el aguacate. Vamos a usar solo la mitad, aunque si quieres poner un poco más, también se vale. El aguacate tiene grasas buenas, esas que cuidan nuestro corazón, y también aporta cremosidad, que va a contrastar muy bien con la textura jugosa del mango. Lo abrimos con cuidado, retiramos la semilla y sacamos la pulpa con una cuchara. Luego lo cortamos en cubitos del mismo tamaño del mango, más o menos. Es importante que esté maduro, pero firme, para que no se nos deshaga cuando mezclemos la ensalada. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, la cebolla roja, el aguacate y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos una pizca de sal, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y el jugo de 1 o 2 limones. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, ya tenemos una ensalada espectacular, llena de color, de aroma y de muchísimo sabor. Esta preparación la puedes acompañar con arroz blanco, con una pechuga de pollo a la plancha, con un filete de pescado al horno o incluso con unas tortillas o pampita. Así que anímate a prepararla y cuéntame en los comentarios cómo te fue, si le hiciste alguna variación o si la acompañaste con algo diferente. Si te gustó esta receta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal, compartirlo con alguien que también disfrute de estas preparaciones frescas y dejarme tu opinión, que siempre me alegra leer. Gracias por estar aquí, por cocinar conmigo y por hacer de cada receta un momento especial. Te mando un abrazo grande, de esos que saben ahogar, y nos vemos en la próxima receta, que seguro también estará deliciosa.